creo y siento que el Ateneo es una forma de dignificación en la cultura y por la cultura. Y por lo tanto creo que significa la equivalencia, el punto de equivalencia entre la ética y la estética, entre el afán que tiene el hombre de justicia y el afán que tiene de belleza. Entonces este equilibrio es el que constituye la cultura. Ahora las generaciones nuevas, basadas en el lenguaje informático, que es un lenguaje binario y por lo tanto que no tiene matices, pues no consideran tanto, confunden a veces el dato con el conocimiento. Dejan de ir a las bibliotecas, usan Internet, pero no viven con el conocimiento, ¿no? Lo que se ha perdido es la vida interior. Entonces el Ateneo significa eso, y no solo es el conocimiento o el conjunto de conocimiento, sino que es su superación de este conocimiento a través de la ética y de la estética, como digo. Ese es el espíritu de la casa. Lo que hagamos ahora son las raíces del futuro, lo que hicieron antes. Decía Laín y repite luego Ortega, que el impulso, conocer la historia de alguien, es el impulso, es la carrerilla que se toma para enfocar el futuro. El futuro lo estamos escribiendo ahora, en el presente. En este sentido, la inclusión de Mayor Zaragoza. Mayor Zaragoza es un hombre que él expresa en sí mismo y en su persona pues todos los valores del Ateneo. Es científico, es literario y es artístico. Es científico, fue el fundador del Instituto de Biotecnología de Madrid, impulsó toda la obra de Ochoa aquí, hizo todo lo que es catedrático en Granada y es un impulsor de la ciencia española. Quiero decir también que 9 presidentes del Ateneo han sido, antes o después de serlo, incluso el último, siéndolo todavía, fue al mismo tiempo durante un año presidente de la República y presidente del Ateneo de Madrid, que fue hazaña. El Ateneo ha tenido 9 presidentes que han sido antes o después de serlo jefes de gobierno. El Ateneo ha tenido 2 premios Nobel que han sido presidentes también de la casa, fueron Echegaray y Ramón y Cajal. El más grande presidente para mí ha sido Moret. Segismundo Moret fue el gran hombre de su tiempo, un gran presidente. Ahí está retratado, en el extremo aquel de la puerta, con sus ojos claros, su madre era inglesa, y él dedicó toda su vida al Ateneo, su prestigio, su fortuna, y cuando muere en el año 11 de una neumonía, una pulmonía doble que se llamaba entonces, una infección neumónica, pues significa una catástrofe para el Ateneo. Esto entonces se convocan enseguida elecciones, como el reglamento dice, y se presentan 2 candidatos, uno por Partido Conservador, que era el conde de Romanones, y otro impulsado por un secretario muy activo y un poco díscolo que había aquí en el Ateneo, que se llama Manuel Azaña, que propone la candidatura de Ramón y Cajal, que era la candidatura de izquierdas. Se sabe que Ramón y Cajal era un hombre muy radical en sus ideas políticas, se había iniciado en la masonería, en la logia Caballeros de la Noche, cuando era joven en Zaragoza, y luego pues sale Ramón y Cajal. Romanones escribe una carta muy caballerosa y finalmente, después de Ramón y Cajal, claro, con sus descubrimientos científicos, no se puede ocupar mucho del Ateneo y entonces es Ángel María de Labra, un gran historiador del Ateneo. Actualmente estamos ya en el tomo 2 de la Ágora de la Libertad, que es la bellísima historia del Ateneo, es la más completa y la más reciente. Está a la venta por 15 euros aquí en el Ateneo y por 30 y tantos euros creo que en otras librerías. Pueden comprarlo aquí. Ya se editó el primer tomo, que se pudo conseguir, lo editó Estela de los Libros y se pudo conseguir gratuitamente, pero ahora se ha editado el primero y segundo tomo de nuevo por otra editorial y está a la venta, como digo, a 15 euros. Hay otras historias muy importantes en el Ateneo, la que hizo el propio Labra,
la que hizo, pues bueno, hay varias más, hay muchas gentes que han hecho estudios muy de mérito en aspectos determinados en Ateneo. No quiero extenderme mucho en la presentación porque le quito tiempo a la interesante mesa redonda que se ha organizado en honor para presentar estas memorias de Mayor Zaragoza. Quiero también significar que hubo un momento en que el presidente del Ateneo, que era don Miguel de Unamuno, tuvo una correspondencia con el Ateneo de Barcelona que representaba al gran poeta Joan Maragall, que fue el representante del modernismo y cuyo discurso, que creo que fue en 1904 o 5, no estoy seguro de ello, se llama L'Elogi de la Paraula, el elogio de la palabra, uno de los más bellos discursos que se han dado nunca en ninguna parte. Joan Maragall, imbuido por Unamuno, crea un poemario que se llama El Canto Ibérico, un bellísimo canto de paz y de concordia. Como el tema catalán es casi ineludible, nos vamos a dedicar muy poco tiempo, 1 minuto o 2 nada más, diciendo esto. Cuando Maragall escribe el Canto Ibérico, dice algo así, dice: sola tierra adentro, anchas Castilla, solo ella no puede ver el mar lejano. Venid, hermanos, y habladla del mar. En catalán suena bellísimamente, me voy a permitir decirlo. Dice: terra endins, ample és Castella, està trista que sols ella no pot veure el mar llunyant. Germans, parleu-li del mar, germans. Tiempo después, cuando Maragall ha escrito ya la Oda a España, dice: escolta, Espanya, la veu d'un fill que et parla en llengua no castellana, amb aquesta llengua no t'han parlat mai, amb l'altra massa. Bueno, entonces empieza, luego escribe el canto espiritual de Joan Maragall, que Pla dice no comprenderlo. Yo se lo oí recitar una vez, estremecido, nada menos que a Federico Mayor Zaragoza, que se lo sabe de memoria. Realmente este tema es muy importante. Estamos a punto de cumplir 2 años. Hemos producido 2 repúblicas que, si bien no han tenido una realidad actualmente, pero han dejado un aroma de civilización perdida, una añoranza tremenda aquí en esta casa. Hemos producido el krausismo, por ejemplo, que devino en la Institución Libre de Enseñanza, cuando en el año 1843 2 acontecimientos banales que no tuvieron importancia en la vida española, que fueron el que a un profesor que se llama San del Río, don Julián San del Río, le diera una beca de ampliación de estudios en el extranjero, después de muchos años de aislamiento cultural, y que naciera un niño en un hogar de un militar retirado en las Islas Canarias, se llamaba un niño Benito, pero se apellidaba Pérez Galdós. Pérez Galdós escribió también la historia del Ateneo en uno de sus episodios de la 4ª serie, que se llama Prim, al que sigue otro terrible, que es la España trágica. Estamos ya en la 4ª serie de las 5 que escribió Galdós, porque la 5ª es incompleta, las demás tienen 10 volúmenes cada uno. No me quiero extender más en esta presentación. Solo quiero hacer un encendido elogio por todos estos valores y su representatividad en ellos de la persona que presenta hoy sus memorias, Federico Mayor Zaragoza, que puso a España en el mundo, también en el mundo cultural, pues siendo presidente de la UNESCO, universal de la UNESCO, y teniendo estas memorias que cuenta la vida con tantos premios Nobel a los que visitó. Esto era muy difícil en la España aislada y tremenda del nacionalcatolicismo. Yo tengo gran devoción por todas las lenguas ibéricas. He propuesto, para cumplir el 2º centenario, que haya un certamen de escritores ibéricos, que este certamen se centre en el Ateneo de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, y que represente la escritura en lengua castellana. Otro en el Ateneo de San Sebastián, que está adquiriendo auge, la cultura vascuence o vascongada, cuya lengua aprendí cuando volví del exilio y mi padre le conmutará una pena de prisión, se la cambian por la pena de destierro. Vivo en un caserío del País Vasco y aprendo también esta lengua tan antigua y tan bella y tan
y tan pura, porque es, leyendo hace poco El hijo del acordeonista, que esa historia de Bernardo Archaga, un exilado en Estados Unidos. Yo he vivido un tiempo en Estados Unidos también, y allí pues he visto en Idaho pues a todos los vascos de allí, que trajeron los perros vascos, las ovejas vascas, y que además tienen un estado excepcional, porque solo ellos pueden entrar sin someterse a ninguna de las 6 leyes de inmigración, como pastores vascos, en este estado de Idaho. Bien, pues quiero terminar diciendo que Mayor Zaragoza representa todos estos valores, y luego la lengua galaico-portuguesa, que sería con el Ateneo de Lisboa, que está también muy decidido a promocionar esta lengua. Unamuno creía que España pues tenía que ser plural o no sería, y Maragall también lo escribe así en el Canto Ibérico y luego en la Oda de España. Es todo lo que tengo que decir, y ya con esto le paso la palabra al señor Pacheco para que le vaya dando, organice el acto y se vaya dando a los distintos ponentes en esta cosa. Pero quiero decir, señores, que esto también tuvo días difíciles, días de plomo y de ceniza, que León Felipe del año 19 recitaba aquí sus versos también anhelando esta justicia, cuando decía, por ejemplo, siempre, en ese poemario que leyó aquí desde esta tribuna, y decía, siempre habrá nieve altanera que vista el monte de Armiño y agua humilde que trabaje en la presa de un molino, pero siempre habrá también un sol verdugo y amigo que trueque en llanto la nieve y en nube el agua del río. León Felipe era farmacéutico, como lo es Pacheco, y como de una manera más elevada, porque es catedrático de farmacia y bioquímica, lo es también Mayor Zaragoza. También sentía este ambiente, y luego además, cuando él pasó por Medellín, él decía unas cosas, pero en fin, no voy a meterme más laberintos, concluyo para dar tiempo a los demás a exponer su tema, y nos felicitamos todos, sobre todo felicito a Mayor Zaragoza, que es uno de los socios más ilustres y de las personas pues más ennoblecidas por el saber y la generosidad de comunicarlo que tiene la España de hoy. He terminado y paso la palabra a Daniel Pacheco. Muchas gracias, presidente, don César Navarro. Habíamos venido a hablar del libro de Federico Mayor Zaragoza, Recuerdos para el porvenir, pero ya que el presidente se digna en hablar de los farmacéuticos, pues por agravios tendré que responderle que efectivamente León Felipe era un gran poeta, pero es que en ninguna manera, bajo mi modesta opinión, en este libro precisamente pues vamos a hablar de poesía también. Aquí hay personas que han sido invitadas para que hablen de Federico en esas múltiples facetas que él pues es, digamos, pues merecedor de muchos homenajes, ¿no? Como científico, como humanista, como político, pero dado que me da pie el presidente del Ateneo para que hable de poesía, pues también en este libro está recogida la poesía. Y yo brevemente, como tengo que dar la palabra a las personas que nos acompañan en esta mesa, pues voy a sugerirle a Federico que puesto que él, en estos múltiples recuerdos, hablando de personajes muy sobresalientes de la cultura y de la sociedad mundial, pues vamos a entresacar algunos poemas que Federico Mayor Zaragoza dedica precisamente pues, a los personajes que ahora les voy a relatar. Bien, hay un capítulo donde Federico habla de Mandela, y de Mandela pues vamos a leer
solamente unos versos, porque después hay otros muchos personajes. Quien no conozca el libro, que lo tenemos ahí a la entrada, y además yo como bibliotecario y organizador con la Comisión de Biblioteca de este acto tan merecido para un ilustre ateneísta, además de tantas otras cosas, hemos preparado, si ustedes tienen a bien, cuando salgan, si no lo han visto, una vitrina que recoge las más de 20 publicaciones que tiene Federico Mayor Zaragoza en esta biblioteca. Yo como bibliotecario, socio bibliotecario de esta institución, pues me congratula, y además incluso lo hemos recogido en unas revistas donde, además de artículos sobre Marcelino Domingo, ese otro gran ateneísta, primer ministro de la República Española, en el gobierno de Azaña, tío abuelo de quien ahora estamos rindiendo este homenaje. Bueno, podríamos hablar de muchas cosas de Federico desde esta perspectiva. Una cátedra de derechos humanos que se inauguró el año pasado precisamente en este salón y que, entre todos los que están aquí presentes, ateneístas, García Camarero, Fernando Ibáñez, Alejandro Diez Torre, Odilo Domínguez, José María de la Torre, incluso ateneístas nuevos, que de eso también hablaremos antes de finalizar el acto. Bien, yo, en la línea que decía César Navarro de poetas farmacéuticos, pues voy a leer poemas de Federico dedicados a personajes, como antes decía, en este caso a Mandela. Días y días para cavilar venganza desde la carne herida, desde la frente humillada. La lección inmensa que nos disteis fue salir brazos abiertos. Esto lo dedicaba Federico a Andy Batailló. También dedicado a Machel, dentro del capítulo de Nelson Mandela, dice Federico: y sigues luchando sin treguas por un amanecer lleno de la luz para tu pueblo. Y ya para terminar esta primera parte, a Nelson Mandela, cuando cumplió 70 años, Federico escribía: ahí estás, arrojado, dándonos libertad a manos llenas. Queremos hoy que sepas que nuestras alas tienen en cada pluma la marca de tus rejas, que desde tu celda liberas y escarcelas a tanto corazón anclado en la tibieza. Bien, hay muchos más poemas que iremos entrelazando entre cada una de las intervenciones, si os parece bien. Y ahora ya, pues una de las personas invitada a esta mesa y que va a hablar de Federico, en la faceta que ella quiera, precisamente tenemos 3 mujeres en esta mesa, es Yolanda Valdeolivas, que es ni más ni menos que la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos a no leer currículum, porque de lo que se trata, como decían aquella vez en televisión, es de hablar del libro de Federico. Entonces yo a Yolanda simplemente la digo que, Yolanda, tienes la palabra y cuando quieras pues nos dices lo que creas conveniente. Muchísimas gracias, decía, no sé si se me oye. Me oye, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer y un privilegio compartir con tan ilustres acompañantes en esta mesa, desde luego con mi querido Federico Mayor Zaragoza, admirado, respetado, pero últimamente también por la cercanía a mi muy querido Federico, con César Navarro, el presidente del Ateneo, de esta institución histórica y honorable que nos, que nos permite hacer este acto, pero con los demás miembros de la mesa, con quien me siento muy a gusto compartir este acto que para mí resulta obligado, entrañable, y os debo asegurar que, si me permitís, os llamo a todos de tú, muy emotivo, particularmente emotivo. Bueno, quiero decir primero que no puedo por menos que agradecer infinitamente la oportunidad que me brinda la invitación de Mayor Zaragoza, la invitación del director Navarro para estar en este acto hoy, seguramente asumiendo con osadía
con osadía y a lo mejor hasta con irresponsabilidad, un acto absolutamente inmerecido para mí, pero que me honra y que me hace sobremanera feliz. En primer lugar, quiero destacar la importancia de estar, como digo, en este espacio, el Ateneo de Madrid, un lugar histórico donde cada rincón, donde cada pequeño lugar por donde se transita respira sabiduría, respira lo mejor de los valores que ha dado la intelectualidad española y donde, por tanto, no se me ocurre mejor espacio para celebrar un libro que precisamente habla de esto, de los valores que debemos recuperar para el siglo XXI y de los que, desde luego, esta institución es magnífica portadora. Debo decir también que me siento muy honrada y merecidamente, pero junto a la honra y al privilegio digo que asumo también la responsabilidad, porque quien no conoce a Federico Mayor Zaragoza en sus múltiples facetas, quien no conoce a Federico Mayor Zaragoza después de una larga vida dedicada a las mejores y a las más nobles causas, pero no todos tienen la suerte de conocer personal y cercanamente al profesor, para mí profesor y maestro Mayor Zaragoza. Yo no soy científica, pero no puedo por menos que reconocerme una, espero que con el tiempo, con los años, aventajada discípula de los valores que encarna Federico Mayor Zaragoza. Yo conocí personalmente a Federico Mayor Zaragoza no hace mucho tiempo, personalmente, quiero decir, de manera cercana, tratándole, tocándole y teniéndole cerca y sobre todo muy dentro de mi, bueno, pues yo creo que de mi persona, de mi cabeza y también de mi corazón. Conocí personalmente a Federico Mayor Zaragoza en la Universidad Autónoma de Madrid, una institución a la que los dos queremos infinitamente, a la que nos ha marcado a los dos, yo creo que también profundamente, cada uno desde su espacio, desde su lugar, desde su posición, la suya desde luego infinitamente más alta que la mía, y en una oportunidad que yo quiero pensar que también fue histórica, como el lugar que nos acoge, y es la constitución de un instituto que llamamos interfacultativo, universitario, de la Universidad Autónoma de Madrid, de Mospaz, del que imagino que Manuela Mesa, como flamante codirectora, pues os hablará después, y del que, bueno, pues es causa principal la generosidad y la siempre, en fin, lúcida cabeza y conocimiento de Federico Mayor Zaragoza. La verdad es que allí, con él, y al hilo de conformar esa experiencia que ya es real, que ya tiene vida, que va creciendo y que se va consolidando de una manera, yo creo que ya prácticamente irreversible, pues trabamos una entrañable, quiero pensar que amistad, que luego se ha visto también reforzada por casualidades de la vida, otros espacios compartidos. Porque también compartimos consejo asesor de la Fundación Anastasio de Gracia, FITEL, cuyo director da también, bueno, también tenemos muestra en este mismo acto, y compartimos también la presencia en un órgano que también creemos importante, que es la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Código Ético de la Unión General de Trabajadores. Así que casualidades, decía, de la vida, pero al final un encuentro puntual, un acercamiento que surgió solo, una química excelente que yo creo que fluyó desde el primer momento, pues nos ha venido cruzando en caminos. Y tener este broche de oro hasta hoy, espero que a este sigan muchos otros, pues de verdad que me hace sentirme especialmente satisfecha y bueno, pues dar gracias por haber tenido la oportunidad de esa casualidad preciosa que ha permitido otras muchas después. Es muy difícil decir algo que no se haya dicho de Federico Mayor Zaragoza. Quienes hemos tenido la fortuna de compartir con él conversación, con mesa y mantel o con café, pues nos suenan muchas de las historias que se cuentan en este libro, porque la verdad es que no son vivencias que uno cuenta de una forma ajena como un observador neutral,
como un observador que presume de haber vivido probablemente algunos de los momentos históricos más importantes del siglo XX, de haber conocido algunas de las figuras más relevantes, más influyentes, más decisivas en la conformación de la historia mundial del siglo XX, sino que realmente se han metido en él, como él se mete en nosotros. Yo creo que en eso también comparte mucho de los personajes que aquí trufa en su libro. Y lo hace además desde una posición privilegiada, porque es una persona que todo lo hace bien. Es una persona renacentista en el más noble también de los sentidos. Es un científico excelente, es un poeta maravilloso, es un defensor de causas, espero que no perdidas, porque son todas causas importantes. Es un hombre de paz, es un activista, es un hombre comprometido con su tiempo y con los valores que a veces su tiempo pone en cuestión. Y entonces, probablemente desde esa perspectiva, pues decir algo original o algo que no se ha compartido por muchos va a resultar muy difícil. Así que ya prescindo de cualquier originalidad. Y me voy a limitar a resaltar algunos de los valores que me parecen más reseñables de él y que son dignos de ser imitados. Es una persona que tiene, y no siempre ocurre en personas con relevancia que han estado ocupando papeles importantes en nuestras sociedades, que siempre ha tenido una mirada valiente, una mirada atenta y una mirada comprometida. Nunca ha sido un observador neutral. Y yo creo que ese es un valor inalienable, que dice mucho de la altura de una persona hasta hacerla personaje. Es además una persona que ha dado testimonio de vida al servicio, como decía, de las mejores causas, de las causas más nobles, de las causas que probablemente debieran unirnos a toda la humanidad, pero que están tan puestas en cuestión y tan puestas en peligro en los últimos momentos, en los últimos tiempos, y espero que no duren mucho más, aunque no tienen pinta de acabar demasiado temprano. Y es, yo creo, que el mejor ejemplo de lo que la globalización, que tiene tantos efectos negativos, puede provocar. Una persona capaz de relacionarse con la diversidad, con personas de muy diferentes culturas, de muy diferentes ocupaciones, sacar lo mejor de ellas, darlas a conocer y ponerlas al servicio de la humanidad. No se me ocurre mejor destino para una vida. Y ese impulso, esa impronta, ese carisma que respira la figura de Mayor Zaragoza, esa posición de no neutralidad, de compromiso, pues tampoco nos puede dejar neutrales a todos los que le conocemos, de manera que no deja neutral a nadie, no pasa desapercibido, tiene luz, tiene brillo y va dejando una huella que, desde mi punto de vista, es indeleble. Él, es verdad, ha tenido también mucha suerte. La vida le ha colocado en situaciones privilegiadas. Le ha permitido su posición, también su sabiduría, también su apuesta por un determinado modo de vida. Pero sí, es verdad, le ha permitido ser testigo privilegiado de lo mejor, probablemente también de algunas cosas de lo peor de nuestra historia reciente. Y como él mismo dice, si él me lo permite, plagiándole, pero con cita a pie de página, como hacemos en la universidad, su obra, al menos en las buenas universidades y entre los buenos universitarios, pues dice algo que me parece que resume perfectamente el sentido de este libro y el interés que tiene para todos los que nos acercamos a él con deleite. He vivido intensamente, he visto muchas cosas en muchos lugares del mundo. No puedo callar, no debo callar. No debes callar, efectivamente. Creemos que no debes callar. El propio título es significativo. Dice «Recuerdos para el porvenir», uniendo pasado y futuro en una dialéctica maravillosa. Referentes y valores para el siglo XXI. Y de nuevo, en otra de las páginas de este excelente libro, dice en este sentido, también para tomar nota, para subrayar, cada generación es responsable de preservar la herencia de sus predecesores para las siguientes generaciones. Él lo ha hecho. Y yo no puedo sino concluir diciendo que
querido Federico, querido amigo, querido maestro de todo, de vida, gracias por dejarme acompañarte en este acto. Gracias por compartir conmigo algunas de tus múltiples vivencias, por tener un huequito en tu vida. Serás y eres para mí un recuerdo vivo para el porvenir, un referente activo de valores de vida. Y lo digo desde el sentimiento y desde el corazón más hondo. Eres un referente activo de valores de vida para mi presente, para mi futuro y espero que para legar a mis hijos, que es probablemente lo que más quiera, pero si me lo permitís, para legar para todos, porque todos tenemos una lección inmensa que aprender que desprenden las páginas de este libro. Gracias por estar aquí, gracias por ser como eres y que nos acompañes muchísimo tiempo tan lúcido como hasta ahora. Muchas gracias. Gracias a Yolanda. Y yo también voy a citar la página y la procedencia. En la página 56 de este libro, el 26 de junio de 1986, Federico, dice en este libro, dedica un poema a la Madre Teresa de Calcuta. El poema dice así: amar es recorrer juntos el camino, ser compañeros en el sendero, llano o quebrado. Todo consiste en ser mano que aupa y acaricia, en convertirse en brazo itinerante, en andariega mano, humano, hermano, hermanos. Sobre Gorbachov, a quien dedica otro de los distintos capítulos del libro que hoy nos ocupa, escribe Federico Mayor un poema cuando era precisamente un destacado científico, catedrático de bioquímica en un congreso de neurociencias, allá por 1961 en Alma Ata, refiriéndose a Gorbachov, con quien luego estaría en múltiples ocasiones, como cuenta en el libro. Dice en ese poema: os recordaré todos los días, vidas escrutadas, acalladas, oprimidas vidas mías, y os guardaré en secreto, pero diré a voces que vuestro silencio a todos nos apremia y que no es ajeno ni lejano vuestro grito, y la audible voz, mano tendida, os guardaré en mi alma, almas mías. También dedicado a Gorbachov, pero esto ya en 1991, poco antes de la desaparición de la Unión Soviética, el 19 de agosto del 91, dice Federico a Gorbachov, que tuvo el coraje y la visión. Cuenta que cuentan réditos, intereses, los que varían del hielo, soñando brazos abiertos, solo encontraron a mercaderes. Cuando hacía falta espuela y riesgo y desprendimiento por los caminos del mundo, faltaron quienes oyeran las voces de los vigías y las señales del viento. Y, como siempre, sobraron los de la extrema cautela por los caminos del mundo cuando hacía falta espuela. Bien, ahora vamos a dar la palabra, precisamente hablaba Yolanda del Instituto de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz de Mospat, y la recientemente nombrada codirectora Manuela Mesa, que nos honra aquí con su presencia, de Mospat, ha hecho posible precisamente lo que antes yo hablaba de esa revista dedicada a Federico como director de la Cátedra de Derechos Humanos. Bien, pues gracias también a Demospat por intervenir en la preparación de esa revista, y ahora, Manuela, cuando quieras tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Me sumo a los agradecimientos. Es realmente un placer estar aquí en este lugar tan emblemático y ser parte de esta mesa y estar al lado de personas a las que tanto admiro. El Instituto de Mospat, además,
pues cuando se creó contamos realmente con el apoyo de Yolanda, o sea, fue muy importante tenerla a nuestro lado, y es un instituto que tiene ya más de 2 años y un instituto que de alguna manera trata de sintetizar lo que es la Universidad Autónoma, con toda la red, movimiento social, organizaciones que trabajan en el ámbito de la paz y que han estado en la órbita de Federico Mayor Zaragoza. Además, bueno, el presidente del instituto es Federico Mayor Zaragoza, además del rector, actualmente el señor Rafael Garese. Así que un gran placer estar aquí, pero sobre todo un gran placer porque Federico, más allá de ser presidente del instituto, de ser presidente de la Fundación Cultura de Paz, sobre todo es nuestro maestro y una persona de referencia por su trayectoria profesional y ética. Quiero empezar agradeciendo este libro, que es un gran regalo para todas aquellas personas que hemos tenido la suerte de conocer a Federico Mayor Zaragoza, de trabajar a su lado, y que hemos escuchado algunas veces historias, encuentros, anécdotas de su vida que ahora cuenta en este libro, y que siempre pensamos que debería escribirlas, y que él decía que iba a hacerlo, pero no lo hacía, y me parece una gran oportunidad el hecho de que finalmente este libro está aquí y que estas experiencias se puedan compartir con otras personas. Poder disponer de un libro que cuenta historias tan bonitas, tan interesantes, tan relevantes, con personas como Nelson Mandela, como Rigoberta Menchú, como Indira Gandhi, como Juan Antonio Carrillo Salcedo, entre otras muchas, realmente es una gran oportunidad para aprender de la experiencia de Federico Mayor y de toda su sabiduría. Yo también quiero agradecerle, gracias por no callar, por compartir esa experiencia y conocimientos con todos nosotros, con todas nosotras, y por hacernos partícipes de sus sueños y proyectos. El libro lleva un título bellísimo, Recuerdos para el porvenir, referentes y valores para el siglo XXI. Y no es un libro de memorias. Yo creo que es mucho más, es un libro que nos habla de valores como la reconciliación, la fraternidad, la lucidez, el compromiso, la imaginación, la dignidad, la paz y los derechos humanos. Y todos ellos valores necesarios para el mundo en el que vivimos, pero también para el mundo venidero. Y estos valores no son unos valores abstractos, sino que están encarnados en personas que Federico Mayor Zaragoza conoció, personas que cambiaron el rumbo de la historia y personas que han contribuido a que este mundo sea un mundo mejor. Es un libro singular porque es poético, porque es filosófico, porque es un libro histórico y sobre todo porque es un libro muy hermoso. Es un libro optimista, con una apuesta de futuro. Y cito una frase que él escribe: los imposibles hoy pueden transformarse en felices realidades mañana. Y por eso Federico Mayor ha trabajado toda su vida para que se transforme el si vis pacem para bellum en el si vis pacem para verbum, la transición de la fuerza a la palabra, porque como él dice, el porvenir está por hacer. Y para ello necesitamos de la palabra, del conocimiento y de la sabiduría. Tenemos que atrevernos a saber y que ese conocimiento está al servicio del progreso de la humanidad. De las personas sobre las que habla Federico Mayor Zaragoza en este libro, quiero resaltar especialmente dos de ellas, dos mujeres, una de ellas Rigoberta Menchú y la segunda Gloria Cuartas Montoya. Rigoberta Menchú, que es una mujer indígena, maya, de un entorno humilde, cuyo currículum, cuenta Federico Mayor, es trabajadora del hogar y Premio Nobel de la Paz. Que al empezar el día empieza diciendo, o sea, ella dice que cuando amanece, cuando empieza el día, dice: perdona amanecer por no haberte recibido como mereces. Rigoberta Menchú es una mujer sabia, humilde pero sabia, que es un referente
en su país, en el movimiento indígena y en el plano internacional por su contribución a la paz. Una mujer que ha impulsado la justicia universal, las comisiones de la verdad, una mujer que ha afirmado en numerosas ocasiones que no es posible la paz sin justicia, ni la justicia sin equidad, tampoco puede haber equidad sin desarrollo, ni desarrollo sin democracia. Y no puede haber democracia sin respeto a la diversidad de los pueblos. Otra de las mujeres de las que Federico habla mucho y hemos tenido además la gran oportunidad de que haya venido recientemente a España y que haya participado con todos nosotros en un proyecto es Gloria Cuartas Montoya, una mujer colombiana, alcaldesa de Apartadó, en la región de Urabá, en una zona golpeada por la violencia debida a los frecuentes enfrentamientos armados y a la presencia de los paramilitares y del narcotráfico. Gloria impulsó el proceso de paz en su ciudad, creando un espacio libre de violencias, y por eso recibió el premio de Alcaldesa de la Paz, que fue un premio que promovió Federico Mayor Zaragoza, y que además recibió este primer premio, a manos de nada menos que de Paulo Freire, este gran educador brasileño. Como dijo el jurado de Gloria, dijo que es un ejemplo de coraje, de actuación firme y decidida en momentos clave, de oponer a los fusiles los brazos abiertos y las manos tendidas, y no permitir que en su pueblo entraran los militares armados. Esta mujer, gran amiga, sigue vinculada a Federico Mayor, y me alegra mucho ver que está su historia en el libro, como no podía ser de otra manera. Y de las personas que aparecen en el libro es, sin ninguna duda, la figura de Nelson Mandela, una de las que más peso ha tenido en la trayectoria de Federico Mayor Zaragoza. Y por esto me gustaría terminar con una frase de Nelson Mandela que Federico Mayor nos repite muchísimas veces y que no nos cansamos además de escuchar. Y seguro que él ya sabe cuál es, porque él le dijo que la cultura de paz y no violencia, la gran transición de la fuerza a la palabra, no tendrá lugar hasta que la mujer, piedra angular de la nueva era, no tenga el papel que le corresponde en la toma de decisiones, porque la mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza y el hombre solo excepcionalmente no la utiliza. Sin la igualdad, la seguridad seguirá prevaleciendo sobre la paz. Muchas gracias. Gracias, Manuela. Y ya que tú como mujer hablas de mujeres y en el libro de esta veintena de personajes, yo voy a referirme también con unas alusiones poéticas precisamente a Rigoberta Menchú, de la que acabas de mencionar unos pasajes. Pues bien, Federico, en el libro se reseña en la página 96, dice, el 20 de abril, Federico escribía, cada día un gesto de amor, una palabra, una sonrisa, cada día una semilla, sembrar, sembrar. ¿Qué importa la cosecha? Lo que importa es cada instante, único, fugaz, irrepetible. Bien, y un acto muy emotivo que reseña Federico es cuando muere el hijo de Rigoberta. Bien, y en Montevideo, el 15 de diciembre de 1997, escribes refiriéndote a este luctuoso hecho. Shumun, tu hijo para siempre, nació bello y pequeño y estuvo 2 días en el nido. Luego se fue al corazón del cielo y de la tierra. Solo Dios sabe por qué. Tu hijo, tú que me das tanta vida cada día, has sido y ahora ya es tuyo, vuestro, nuestro para siempre. El colibrí voló alto para ver de allí a sus padres. Y una pequeña y última alusión a Rigoberta es cuando en el 50 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos,
Declaración Universal, precisamente la intervención de Rigoberta acaba su discurso con unos versos escritos por Federico. Dice: solo los rebeldes son vigías del cambio que la condición humana exige. Bien, y ahora, pues para cerrar estas intervenciones, antes de que la poesía y Federico, por supuesto, tomen la palabra, el director de PPC nos va a hacer uso de la palabra. Para ello, Pedro Miguel García, desde este momento, cuando quieras, tienes la palabra. Vale, muchas gracias y buenas tardes a todos. Yo voy a hablar en esta mesa como editor del libro, que es el papel que creo que me corresponde en estos momentos. Miren, Rafael Borràs, que conocerán, es un editor catalán del último cuarto del siglo, que en uno de los volúmenes de sus memorias, Memorias de un editor, decía que el oficio de editar, el editor, es alguien que acierta muchas veces porque se equivoca muchas más y sabe vivir con el fracaso y el éxito sin dejar de hacer y leer cosas nuevas. El arte de editar, yo suelo decir siempre, es el arte de equivocarse. Esta afirmación está corroborada, en mi caso, por la experiencia diaria, la experiencia de casi 25 años como editor de libros de ensayo, y digo que los editores siempre acertamos muchas veces, pero nos equivocamos muchas más. Pero entre errores y aciertos, entre frustraciones y satisfacciones, vamos caminando en este bonito oficio de editar tan necesario y oportuno en estos tiempos nuestros. Tiempos que necesitan una buena palabra, una buena noticia, un mensaje para ser comunicado. Por tanto, lo primero que tenemos que preguntarnos los editores es si tenemos algo bueno que decir, algo que sea realmente relevante, porque si no tenemos nada bueno que contar o transmitir, es mejor permanecer callados, cerrar nuestras imprentas, apagar nuestros micrófonos o desconectar nuestros ordenadores. Editar cosas malas o innecesarias o falsas, como se hacen en estos tiempos, que no aportan nada a nuestros coetáneos, además de ser una pérdida de tiempo y dinero, tendría que estar prohibido, dicho coloquialmente. Decía Ortega y Gasset, que pronunciaría más de una conferencia en muchos de los salones de esta prestigiosa institución, decía él que la obra de caridad más propia de nuestro tiempo consiste en no publicar libros superfluos. Que nos queda al menos el consuelo a nosotros como editores de haber hecho una obra de caridad, publicando libros buenos, porque las librerías, se los aseguro, están repletas, desbordadas, rebosantes, diría yo, de tantos libros que nadie abre, como recitó el poeta uruguayo Mario Benedetti. Viniendo al libro que nos ocupa, que es de lo que vamos a hablar, y muy brevemente, yo puedo asegurarles que estamos ante un libro bueno, ante un buen libro, y que esta vez hemos acertado como editores. La prueba es que se agotó la primera edición en 3 semanas, y vamos ya por la segunda, y que publicaremos en los próximos meses el segundo y tercer volumen de este proyecto. ¿Pero por qué? ¿Qué diferencia un libro bueno de un mal libro? ¿Cuáles son las claves para que un libro tenga un éxito? No hablo de bestseller. Eso es otro fenómeno editorial que tiene que ver con el marketing u otros factores ajenos incluso a la industria editorial. Un bestseller no tiene por qué ser un libro bueno necesariamente. Es más, pocos bestsellers suelen ser buenos libros. Me atrevería a dar 5 claves para que un libro tenga éxito. A ver si están de acuerdo conmigo. El contenido, primero. Un autor competente en la materia, conocido y prestigioso. Acertar en el título. Una edición cuidada, que no sofisticada. Y, por último, una buena divulgación. Creo que estas 5 características se dan en el libro que presentamos esta tarde. 1. Contenido. No es un libro superfluo. Habla de valores, de referentes, de historia. Recorre con sabiduría las últimas décadas del siglo XX, encarnadas en personajes claves que encarnan a su vez una serie de valores que han sido puestos de manifiesto esta tarde. Segundo, un autor competente en la materia, conocido y prestigioso.
porque puede haber autores conocidos, pero no competentes en la materia. Les puedo asegurar que en los casi 18 meses que he tenido el privilegio de compartir con don Federico Mayor Zaragoza algunas sesiones de trabajo, con la eficaz asistencia de Lucila Vázquez, que por ahí está sentada, que nos ha ayudado tanto para ir modelando el índice, formalidades, detalles sobre el libro, siempre he admirado en don Federico su competencia, su prestigio moral y su brillante lucidez, con una memoria, como todos saben, prodigiosa, pero siempre atento al devenir diario de la actualidad mundial y nacional. Ha sido un privilegio, don Federico. La tercera cosa, acertar con el título. Recuerdos para el porvenir, referentes y valores para el siglo XXI. Recuerdos que son futuro. Pasado que tiene que ser una propuesta a las nuevas generaciones como modelo y como futuro. No son meras memorias, es la memoria viva de un testigo de los cambios culturales de estas últimas décadas. Cuarto, una edición, decía, cuidada. Sería inmodesto por mi parte decir que la edición tiene una apariencia bella y cuidada. Como editor yo no puedo quizás decirlo, pero lo que quiero decir que es una edición que ha sido cuidada y mimada por el propio autor desde el principio. No ha delegado en ningún momento su papel de autor, eligiendo capítulos, títulos, seleccionando fotografías, opinando sobre todos los detalles que tienen que ver con la edición del libro. Por ello, digo, ha sido una edición muy cuidada y muy mimada por el propio autor. Y por último, buena promoción y divulgación. Si faltan los 4 elementos anteriores, este quinto elemento, si no faltan, como digo, este elemento va sobre ruedas. El libro se difunde bien. En este sentido, damos las gracias también en PPC al Ateneo de Madrid, no solo por habernos acogido en este magnífico salón de actos, sino por haberse empeñado como institución en la presentación del libro con la presencia de su presidente, don César Navarro, y también de Daniel Pacheco, su bibliotecario, que ha cuidado, como digo, la presentación. Y voy a terminar resumiendo, para corroborar lo que estoy diciendo, con una cita de autoridad. Es de una mujer que no fue ateneísta porque nació 3 siglos antes de que se fundara este Ateneo, pero que si hubiese nacido ahora lo sería. Una mujer que era amiga de buenos libros, como le enseñó su padre. Ella no fue editora, aunque sí una buena divulgadora. Fue autora y consumidora compulsiva de buenos libros. Decía, era tan en extremo lo que la lectura me embebía que si no tenía un libro nuevo, no me parecía que tenía contento. Ya saben que me refiero a Teresa de Jesús. Pues bien, ella decía, hablando de sus gracias místicas, que no tiene nada que ver ahora, que lo importante era saber comunicar, saber transmitir, saber decir, un don que sin duda ha recibido también don Federico. Y la cita de ella, como digo, con la que termino, decía, porque una merced es dar el Señor la merced y otra es entender qué merced es y qué gracia, y otra, y esto es lo importante, es saber decirla y darla a entender a los demás como es. Se ha de tener primero algo que decir, algo luego saber entenderlo para finalmente saber decirlo y darlo a entender a los demás. Si conseguimos a ustedes enamorarles con la lectura de este magnífico libro, si acertamos en la edición de libros buenos como este, editados, bien presentados, bien posicionados, creo que habremos hecho una gran obra de caridad a nuestro tiempo, como decía el filósofo español. Muchas gracias. Gracias a Pedro Miguel García Fraile, y decirte, Pedro, que aunque Santa Teresa obviamente no estaba en el Ateneo cuando ella vivía, pero sí hace 2 años le dedicamos unas jornadas dedicadas también a su poesía y a su obra, en definitiva. Bien, en el libro se recogen infinidad de anécdotas y como me ha tocado y he querido seleccionar algunos de esos poemas, pondremos flores en los fusiles y caricias en vez de armas en las manos de nuestros hijos.
Bien, hay muchísimos poemas. Yo he entresacado aquí, pero ya el tiempo se nos echa encima. A tu hermano, a Juan Antonio Carrillo Salcedo y Matilde Donaire, otros muy bonitos sobre José Luis San Pedro, refiriéndose al compromiso, como antes se aludía también aquí por parte de Manuela. Y bien, hay muchos más, pero dado que, bueno, se ha hablado de Santa Teresa, yo al inicio hablé de veteranos socios ateneístas que están aquí con nosotros, también veo historiadores como Víctor Olmos, y tendría que decir que los ingresos, las incorporaciones de nuevos socios al Ateneo son precisamente, y me alegro mucho de ello, mayoritariamente mujeres. Y por eso hemos querido, al hablar de incluso unos escritos que ha preparado García Camarero y otros ateneístas, al hablar de la savia nueva para nueva savia, hemos querido que esté aquí con nosotros la última incorporación al Ateneo, que es precisamente una mujer que se llama Luz, que lee poesía y además es escritora y poeta, pues muy sobresaliente, y que la hemos invitado así hace un rato, no hace unas horas, para que ella ponga el broche final en el aspecto poético y también sobre alguna mujer que otra y otros poemas que hemos seleccionado para que ella ponga voz. Y antes de que Federico cierre el acto, pues Luz tiene la palabra y adelante, cuando quieras. Sí, bueno, vamos a ver si me lo pongo cómodo para poder leer lo mejor posible. Buenas tardes a todos. Para mí estar en esta imponente sala, pues es eso, imponente. En fin, esta mesa presidida por el presidente del Ateneo, don César Navarro, y han hablado personas, Yolanda, Manuela, Pedro Miguel, que con muchísimos más méritos que yo están en esta mesa. Efectivamente, Daniel Pacheco, el bibliotecario, me sugirió esta mañana, oye, yo no conozco todavía tu libro, lo voy a leer encantada, y me sugirió esta mañana, oye, ¿por qué no lees algún poema tú? Y Federico, que tampoco me conocía, me dice ahora, pues me encanta que en la mesa haya una poeta. Entonces, bueno, yo solo decir que estoy muy agradecida por estar aquí y muy impresionada también. Y solamente, Federico, que espero estar a la altura de tu nombre con esta lectura. Federico dice: el día 5 de noviembre de 1995, el día del asesinato de Rabin, anonadado, destrozado, escribí un poema en París. Cuando me disponía a desplazarme hacia Jerusalén para asistir a sus exequias, acababa diciendo: seguiré indócil porque no quiero someterme a los derroteros que marcan extrañas estrellas que se encienden y apagan desde lejanas instancias de dominio. Y en Jerusalén, conmovido al abandonar el cementerio, bajo estos árboles te hemos sembrado fruto de paz, semilla, esperando que el recuerdo de tu ejemplo permanezca imborrable en el terreno, áspero, seco, pedregoso de nuestro corazón. Enmohecido de desamor y de recelo, hemos plantado lo que eres, un cuerpo, a la sombra de olivos y cipreses, y hemos al tiempo recogido la cosecha ubérrima de lo que has sido. Nos hemos ido al atardecer, nos hemos ido cuando tu espíritu ya se advertía brotando en suelos antes baldíos, en predios de barbecho, yermos, y poblaba inéditos espacios en nuestras mentes, habituadas a ser ocupadas tan solo por la fuerza. Cosecha, fruto, semilla, en presencia de los más poderosos de la tierra y de los tuyos, hemos sentido que no hay en adelante otra luz que la luz de la palabra.
Sí, es admirable que este hombre haya extraído de esta vida, sin duda, en muchas ocasiones, viendo cosas durísimas, haya extraído lo mejor del mundo, que es la poesía. Y dice: el mundo es hoy rehén de la producción de armamentos, dijo sin ambages en el Foro Mundial Político creado por Mikhail Gorbachev. Fue precisamente en Issyk-Kul donde el 14 de octubre de 1986 escribí: cerca del azul intenso del lago Issyk-Kul, que refleja el blanco luminoso de las montañas nevadas que lo circundan, un retoño de esperanza ha surgido súbita, tímidamente, en nuestras frentes cansadas y escépticas. Un destello de nueva luz nos ha dado vigor de jóvenes y nuestros ojos han entrevisto un camino inédito. A orillas del lago Issyk-Kul, nuestros brazos se abrieron inesperadamente y nuestros ojos acometieron resueltamente un reto apremiante de amor. Allí, en el remoto lugar, de todos los colores y tonos, sentí y escribí con fuerza estas palabras simples, convencidas. La solución está en vernos, hablarnos, andar de la mano. Y dice: en el mes de octubre de 1984 le dediqué un poema titulado Los que no bajan a la calle. Empezaba con una frase de la propia Indira Gandhi. Yo debo hallarme entre la gente. Los que no bajan a la calle y se funden con la sangre de su pueblo, con el barro de su tierra, con las manos de sus gentes, en la displicencia mueren. Gracias, Luz, la nueva sabia del Ateneo. Bien, y ahora ya quiero recordar lo que dije al inicio. Hay una vitrina dedicada a los libros. Ahora ya. Los libros de Federico en nuestra biblioteca. Y decía que son más de la veintena. Y en ellos, pues yo, si tengo que elegir alguno, pues me quedo con Alzaré tu voz. Me encanta. Y ahora ya la voz de Federico para cerrar este acto y para que él ponga el broche a este libro tan estupendo de Recuerdos para el Porvenir. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al presidente César Navarro el que hoy nos haya honrado a todos presidiendo esta presentación de este libro, y también a todos los que han intervenido. Ya lo ven, son fantásticos, son personas, cada una de ellas, que han sabido trazar algunos aspectos importantes, no solo de mi semblanza, que esto, ya saben ustedes, en lo que se refiere al autor, desde hace algún tiempo. Yo repito, cuando dicen cosas tan amables hacia mí, repito lo que me dijo un día, lo que me escribió Forges. Forges, ustedes ya lo saben, una persona que con sus viñetas realmente había veces que hacía una serie de trazos magistrales. Y en una ocasión, pues yo subí a mi blog una de sus viñetas y comentaba: una viñeta de Forges vale más que 100 sermones. Y esto era todo lo que yo hice. Y se la envié, claro está, a Forges. No habían pasado 10 minutos cuando me contesta diciendo: muchas gracias, Federico, lo pongo en mi egoteca.
Y a mí lo de la egoteca me gustó mucho porque es verdad, todo esto lo tenemos que saber debidamente, filtrado, ponderado, agradecido, después ponerlo en la egoteca e ir después a por más harina porque tenemos tantas funciones por delante. Quería decirles, y han visto ustedes las personas que han intervenido, no hablaré sobre ellas, aparte de expresarles nuevamente mi reconocimiento, pero sí quiero hacerlo de unas personas que en principio pues habíamos pensado que también me acompañarían en este acto, pero que después no han podido, y una de ellas es el director del Instituto Demos Paz, es decir, la persona que con Manuela Mesa tiene en estos momentos en sus manos este instituto en Ciudad Autónoma, que para mí es muy importante, porque necesitamos las tres bazas en que estos tres pilares del instituto es un instituto sobre derechos humanos, democracia, no elecciones, no, democracia, y cultura de paz y de no violencia. Y hemos añadido lo de la no violencia, era muy importante para que se viera muy claramente que cuando hablamos de paz empezando por la paz personal, la paz familiar, la paz en nuestro entorno, la paz con el medio ambiente y no solo, efectivamente, de los conflictos interestatales o de las confrontaciones más convencionales. Pues bien, Carlos Jiménez no ha podido asistir, tampoco ha podido a última hora hacerlo María Novo. Con María Novo yo escribí hace 2 o 3 años, ya no me acuerdo, un libro que es un libro poético y ella además tiene el mérito de haber hecho las ilustraciones y muchas más cosas, pero nació precisamente de la presentación de un libro. Y cuando se presentó aquel libro yo me di cuenta que la gente aplaudió mucho más a María Novo que a mi libro. Y entonces yo se lo dije, fue cuando conocí a María Novo y le dije, bueno, ya ha visto que en realidad la que ha tenido aquí éxito hoy ha sido usted y mi libro más moderadamente. Me parece que el libro se llamaba La fuerza de la palabra, pero en fin, esto no tiene importancia. Lo que sí que tiene importancia es que hablando ambos coincidimos en el relieve que tenía el que en el primer párrafo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se dijera: estos derechos son para liberar a la humanidad del miedo. ¿Ven? Y por eso escribimos este libro de poemas de ambos que dice Donde no habite el miedo. Muy importante, es muy importante que de una vez seamos capaces de superar el miedo. Yo comprendo que hace 20, 30 años el 90 y tantos % de la gente nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados. Éramos gente, lógicamente, pues silenciosa, obedientes, temerosos. ¿Qué íbamos a hacer si no sabíamos lo que acontecía más allá de nuestro entorno, si realmente lo que estábamos acostumbrados era un poder masculino, absoluto, que mandaba unos cuantos hombres sobre el resto de los hombres y todas las mujeres? Pero todo eso ha cambiado y ahora ya no, ahora ya sí que podemos decir no nos distraigamos y que no habite el miedo ahora ya hay que superarlo, porque ahora nosotros ya podemos expresarnos. Ahora nosotros ya sabemos lo que acontece. Ahora nosotros ya cuando decimos nosotros, es nosotros y nosotras, que también es algo que hasta hace muy poco no se producía. Manuela Mesa ya ha mencionado lo que a mí me dijo precisamente en relación a esto el presidente Nelson Mandela. En una palabra, lo que quiero decir es que ahora estamos en un momento en que por primera vez tenemos que decir, no puede habitar el miedo, tenemos que atrevernos y tenemos que utilizar, fíjense, ahora paso al segundo párrafo de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el segundo párrafo dice, y si no pudierais ejercer plenamente estos derechos, podéis veros compelidos a la rebelión. Compelidos a la rebelión, es decir,
que nos dicen, oye, rebelaros, no toleréis el que no os dejen cumplir estos derechos que son inherentes a cada ser humano. Por tanto, yo quiero únicamente decirles que también lamento el que María Novo no haya podido estar, que Carlos Jiménez también nos haya faltado. También en un momento determinado le pregunté a Juan José Tamayo si podría acercarse, pero él está hoy en Ecuador. Pero yo quiero recordarlos porque son personas que han seguido muy de cerca, todos ellos, esta producción de este primer volumen. Ya lo ha dicho muy bien nuestro querido editor, Pedro Miguel García, ya ha dicho que esta es una primera parte y yo he mirado cuántos personajes podía añadir de relieve y he pensado que vamos a hacer lo mismo. Es un libro que tiene 11 capítulos dedicados a un personaje o a 2 o a 3 a veces, porque, por ejemplo, cuando pensé en escribir sobre José Luis San Pedro, ya saben que fue el momento en que él, con este otro nonagenario, miren que tiene gracia que hayan sido 2 nonagenarios los que estimularon el 15M, porque hablamos, y con razón, de la importancia de aquella juventud movilizada, pero fue Stefan Hessel el que escribió primero Indignaos y después Implicaos. O sea que cuidado, que no se trata solo de enfadarse, no, se trata de implicarse, se trata de comprometerse, se trata de participar. Y entonces, en este capítulo, por ejemplo, pues hablo de los dos, hablo de Stefan Hessel y de José Luis San Pedro. Pues hay otro capítulo en el que hablo de 3 personajes que todos llevan, cada capítulo, cada personaje lleva el valor inherente o lo que yo considero que debe recordarse de él de manera principal. Y en este caso digo, la paz es posible. Es Yasser Arafat, Shimon Peres y Isaac Rabin. Han leído antes, Daniel ha tenido la amabilidad de leer uno de los poemas que hoy dediqué a Isaac Rabin, porque la paz es posible. La paz es posible y por esto es intolerable, y lo estamos tolerando. Yo no he visto ninguna reacción, ni de la Unión Europea ni de nuestro país, que el primer ministro Netanyahu no solo no haya querido seguir en absoluto las directrices de Shimon Peres, vayamos a saber por qué, no haya querido seguir las pautas que marcó Isaac Rabin con aquella valentía. En mi propio despacho en la UNESCO, en un momento determinado, año 1995, Yasser Arafat, un gran amigo, Shimon Peres y sobre todo Isaac Rabin, porque era el hombre fuerte, el hombre que había sido un halcón y en aquel momento quería realmente terminar el proceso de paz. Los palestinos, años y años desperdiciados. Y ahora se puede decir que la solución debe ser letal. Yo cuando escucho estas cosas, creo que deberíamos tener esta capacidad de que no habite en nosotros el miedo. Yo recuerdo, y lo he repetido muchas veces, que cuando llegué en el año 66, llegué a Oxford para trabajar en el departamento del profesor Krebs, etc. En el condado de Oxford el emblema ponía sapere aude, atrévete a saber. ¡Ah, qué maravilla! Al cabo de un tiempo pensé que es muy importante atreverse a saber, pero que es más importante saber atreverse. Porque si no nos atrevemos y tenemos conocimiento y no nos atrevemos a manifestarlo, a ponerlo en práctica, el riesgo sin conocimiento es peligroso, pero el conocimiento sin riesgo es inútil y no puede ser. No puede ser que ahora tengamos a veces tantos conocimientos y sepamos lo que hay que hacer y tengamos los diagnósticos y no nos atrevamos a ponerlos en práctica. Incluso, como ahora ya en el Antropoceno, cuando sabemos que era verdad lo que decía Aurelio Peccei, uno de los personajes que también abordo en este libro. Era verdad que decía,
los límites del crecimiento. Ojo, no lo valoréis todo solo con el Producto Interior Bruto, no lo valoréis solo con aspectos estrictamente económicos. ¿Por qué? Pues porque lo que tenemos que tener en cuenta es la habitabilidad de la tierra. Tenemos que tener en cuenta la calidad de todos los seres humanos. Hablamos mucho y hay gente que se pone el derecho a la vida. El derecho a la vida digna. Y si no, que lean la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, creo que se la habrán leído muy pocos de los gobernantes actuales por la reacción que han tenido esta Unión Europea monetaria que deja que se mueran solo en un año más de 6.000 personas, más de 6.000 seres humanos a los que tendríamos que proteger. Los refugiados tienen derecho y a los demás lo que tenemos que tener es la conciencia de que si no les ayudamos, si somos capaces de encontrar para un solo banco aquí en España 23.000 millones de euros, pero después en toda Europa somos incapaces de recoger unos 10.000 o 12.000 millones para poder tratar dignamente a estos seres humanos que, si vienen a Europa no es porque de momento digan, hombre, vamos a darnos un garbeo. No. Si vienen a Europa es porque se están muriendo de hambre. Yo no me canso de repetirlo, porque para mí, cada mañana, cuando hago la hoja de ruta, para mí es muy importante pensar, hoy morirán de desamor, de hambre, de extrema pobreza, un mínimo de 20.000 personas, según la FAO. La mayoría niñas y niños de 1 a 5 años de edad. Y al mismo tiempo invertiremos más de 4.000 millones de dólares en armas y gastos militares. Es necesario, es urgente, es apremiante un nuevo concepto de seguridad. Oigan, está muy bien que tengamos la seguridad territorial, pero ¿y de la gente que habita estos territorios? A estos no los vamos a tener en cuenta. Por tanto, es absolutamente imprescindible que haya ahora también una reconsideración. Yo creo que estamos llegando a la nueva era y quieran o no quieran algunos, vamos a poner los puntos sobre las íes. ¿Por qué? Pues porque ha llegado el momento de poner en práctica aquella frase fabulosa con la que se inicia la Carta de las Naciones Unidas. Es del presidente Franklin Delano Roosevelt, que dice, nosotros los pueblos. No dice nosotros los estados, nosotros los gobiernos, nosotros los pueblos, la gente, nosotros. Hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Pues ahora lo que tenemos que decir, entonces era prematuro, porque los pueblos, ya lo ven, no existían, vivían, nacían, morían en unos kilómetros cuadrados. Ahora no, ahora por primera vez ya podemos expresarnos. Ahora por primera vez, gracias a la tecnología digital, ya somos, ya podemos elevar la voz, ya podemos, como antes decía Manuela Mesa, ya podemos cambiar el velum por el verbum. Ya podemos decir, oiga, ya está bien, si quieres la paz, prepara la guerra. Pues esto es lo que ha dicho este insólito presidente Trump, que cuando ha llegado ha dicho más dinero para las armas y además yo no voy a poner en práctica lo que su antecesor, Barack Obama, un gran personaje, había logrado y además había atraído a China, que ahora que hablamos del G6, del G7, está el G1 y está el G2, vamos a decir la verdad. Bueno, pues el G1 atrajo al G2 y se firmaron unos acuerdos en París que veníamos desde hacía tantos años, desde el año 1947, veníamos estudiando el Programa Hidrológico Internacional, el Programa Geológico, el Hombre y la Biosfera, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, todo eso. Y aquí hubo incluso una persona relacionada con el gobierno que dijo que se lo preguntaría a un primo suyo, pero ¿qué es todo eso? ¿Qué es todo eso cuando durante décadas habíamos dicho, ojo, porque ahora lo que dijo Aurelio Peccei en el año 70 se va a cumplir?
Ahora ya hemos llegado al límite. Ahora ya estamos en procesos irreversibles, en procesos sin retorno. Yo ya saben que si algo, mi primer libro, por cierto, que está aquí, que a mí me ha impresionado lo que tienen aquí en el Ateneo. Pero tiene una biblioteca formidable y un montón de libros. Bueno, pues tienen el primer libro que yo publiqué, que se llama Mañana siempre es tarde. Pero en mi caso era porque, ya saben, que yo lo primero que hice fue dedicarme a la bioquímica perinatal y que teníamos la posibilidad de diagnosticar unas enfermedades que a la madre protegía durante la gestación, pero que si se trataban a tiempo, son niños totalmente normales. Si no se tratan a tiempo, el daño neuronal es irreversible para toda la vida. Es que esto es lo que ahora tenemos que tener en la conciencia, ciencia y conciencia, conocimiento, como decía antes Yolanda, conocimiento y acción. No podemos decir, no, ahora ya sabemos que el Ártico se ha fundido, pues bueno, que se funda. ¿Pero qué es eso? Ahora somos unos irresponsables totales, porque ahora ya sabemos lo que pasaba, ya nos lo habían dicho, y hemos dejado que se funda. ¿Y por qué? Y además ahora llega un señor que cuando habíamos llegado por fin a decir, hombre, ahora ya encontramos a una serie de países importantes que han dicho que van a cumplir los acuerdos de París sobre cambio climático y todos vamos a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Y llega un señor que se llama Donald Trump, que es un supremacista. Ojo, ojo, ojo que tenemos que pensar en los supremacistas, lo que hicieron hace unas décadas. Tenemos que pensar en lo que representó un señor llamado Adolfo Hitler en 1933 y en el año 36 un señor llamado Benito Mussolini y en el año 39 un señor pequeñito, emperador de Japón, llamado Hirohito. Ojo, ojo porque esto es muy serio. Y claro, no podemos decir, no, es que ahora dicen, es intolerable ser supremacista hoy porque ser supremacista al cabo de un tiempo ya están matando. Miren lo que está pasando en Palestina. Ahora resulta que la solución letal al señor Netanyahu le parece bien. Ojo, los brotes de fanatismo, de dogmatismo, de supremacismo, los debemos eliminar. ¿Pensando en qué? Pensando en nuestros hijos, pensando en el porvenir. Y por eso, ¿yo qué es lo que he hecho? Pues yo lo que he pensado, cuando estuvimos hablando con la editorial, con PPC, diciendo, bueno, ¿cómo podemos? Yo dije, me gustaría que se viera que son personas de cuyo trato, de cuyo comportamiento, de cuya filosofía, yo he ido extrayendo una serie de pautas para mi propia vida. Pero creo que estas pautas pueden formar parte de la hoja de ruta que tendríamos que hacer todos cada amanecer. También ya lo han recordado lo que decía Rigoberta Menchú, perdona amanecer por no haberte recibido como mereces. Vamos a recibir el amanecer como se merece. Y como se merece es esto, es teniendo en cuenta estos recuerdos para el porvenir. Ya saben ustedes que cada personaje aquí representa algo, ya lo ha dicho también antes, lo ha dicho Manuela, Nelson Mandela, reconciliación, Madre Teresa de Calcuta, fraternidad, Mikhail Gorbachev, imaginación, lo inesperado. Qué bien que haya algunos que actúan de forma inesperada. Lo inesperado es nuestra esperanza. Ojalá aparezca ahora alguien que actúa de forma inesperada y que no actúe de esta forma absolutamente amilanada. La Unión Europea, sin reaccionar, cuando hay un señor que dice no pondré en práctica los acuerdos sobre cambio climático, y todos aquí callando. Además hemos ido corriendo al Pentágono a decir vamos a aumentar nuestro presupuesto. ¿Pero qué es eso? Por eso yo encuentro que es muy importante el que se lea que estas personas no es que pertenecen a la ficción, esto no es un libro de ficción, no, son personas que nos han dicho poner en vuestra hoja de ruta cotidiana, poner en este amanecer, cada amanecer, cuando penséis cómo vais a invertir
este día más del milagro de la vida, decir, pues mira, tener en cuenta esto y esto y esto. Ya digo, creo que es muy importante el pensar en la igual dignidad. Yo aquí la pongo en manos de mi antecesor en la UNESCO, Amadou Mahtar Mbow, un personaje africano. De África viene buena parte de la sabiduría. A veces en Europa tenemos muchos saberes, pero la sabiduría yo la he encontrado sobre todo en las mujeres africanas. Y después está Juan Antonio Carrillo Salcedo, mi amigo, como ya ha dicho antes Daniel Pacheco. Y después está don Ramón Areces. Don Ramón Areces yo siempre le pongo, igual que a don Antonio Machado o a don Carlos Jiménez Díaz, les pongo el don porque es algo de respeto que creo que pues, es emprender. Ya lo decía antes, no solo atreverse a saber, sino saber atreverse, saber emprender. Necesitamos personas, y esto también lo cito como anécdota, en el capítulo 12 cuento 12 historias breves. Y una de estas historias breves, que tienen también su moraleja, es la de Indira Gandhi, una mujer también, que eran personajes, que me dijo esto cuando pasé por allí. Me dijo, esto, mire, ahora yo sé que usted va a Madrás, iba en efecto, todavía vive. Swaminathan, ya saben, la revolución verde que se hizo en la India, que ha dado cereales para todo el mundo. Bueno, esto se hizo Roger Rebel, un norteamericano, Verlag, un alemán, y sobre todo un indio, Swaminathan. Todavía vive 98 años. Bueno, pues cuando hace muchos años yo iba precisamente a ayudarle a poner en marcha el centro de alimentación de Madrás y visité a Indira Gandhi, lo cuento aquí, pues Indira Gandhi me dijo eso, me dijo, mire, no me traiga más diagnósticos, estoy de diagnósticos hasta aquí. Por favor, cuando regrese de Madrás, venga a verme y tráigame una solución. O sea, digo esto porque tenemos también que acostumbrarnos a buscar las fórmulas, que hoy ya las tenemos, hoy ya tenemos muchos conocimientos, hoy ya tenemos la posibilidad de conocer, de anticiparnos, de tener estas torres de vigía. Pero no puede ser que hace 10 años nos dijeron, ojo, que el Ártico se está fundiendo y ustedes tienen que empezar a decrecer el uso de carburantes que liberen óxido de nitrógeno y sobre todo anhídrido carbónico. Esto no puede ser y tal y cual. Nada. Nosotros, además, nos han mentido. Como nos mintieron en la guerra de Irak, nos han mentido. La casa ExxonMobil, inmediatamente, cuando se dijo esto por parte de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, inmediatamente dijo, no solo la emisión, sino la recaptura se está limitando. Y entonces, inmediatamente, esta casa puso en marcha una fundación a la cual se unieron inmediatamente estos países tan de fiar como la Arabia Saudita, etcétera, y en pocos tiempos teníamos un montón de pseudocientíficos que decían lo contrario. Ha llegado el momento de la verdad, ha llegado el momento de que sepamos y que tengamos, y que yo espero que los gobiernos también se rodeen de personas que tengan conocimiento perfecto de la materia de la que se trata. Yo recuerdo con vergüenza cuando salió el problema de las vacas locas. Inmediatamente, las vacas locas, hay que matar a las vacas. Han entrado por Zamora una serie de vacas locas, como si las vacas de Zamora no tuvieran algunas de ellas el derecho a estar un poco... Bueno, total, lo que tenemos que hacer es, yo es lo que propongo en este libro y lo que seguiré proponiendo, espero, en estos 2 volúmenes más, es que he tenido la suerte de conocer a personas que nos han dado con su ejemplo, que es lo más importante, estas pautas para nuestra vida cotidiana. Y esto es lo que tenemos todos que pensar, reapropiarnos un poco del tiempo, porque esta tecnología digital es fabulosa porque nos permite expresarnos, pero también es igual que el vino tinto. Yo siempre digo que para mí el vino tinto es el mejor antioxidante que existe, y lo digo como un farmacéutico acreditado como patólogo molecular. Ahora, claro,
Ahora, claro, si además de 2 o 3 vasitos nos tomamos 6 o 7, pues ustedes saben lo que pasa. Bueno, pues esto es lo mismo en todo. El uso es una cosa y el abuso es otra. Y lo que tenemos que hacer es también saber que la tecnología digital, hombre, si por la mañana cuando nos levantamos podemos durante 15 minutos dejarla un poco aparte y pensar qué es lo que vamos a poner como ingredientes, como componentes de nuestra hoja de ruta cotidiana. Queridos amigos, para mí es una gran satisfacción. Yo estoy viendo aquí a Manuel Dios y a Elena, estoy viendo a Luis Arroyo, estoy viendo a personas a las que tengo un gran afecto. No quiero hacerme ya más pesado. Yo quería hablar de otras cosas también, algunas frases de estas que me ha gustado, y esto lo digo en honor de los editores, el que algunas frases destacadas del texto permiten también una revisión rápida de aquello que han considerado que es más relevante y que, por tanto, necesita ser subrayado. Queridos amigos, antes he mencionado lo que dijo el presidente Roosevelt, que dijo que nosotros los pueblos, ahora nos toca a nosotros los pueblos, efectivamente. Pero quiero terminar diciéndoles algo que también aquí repito bastante, y es una frase que dijo el presidente John Fitzgerald Kennedy poco antes de que lo asesinaran, era en finales de junio o julio del año 1963, y dio una conferencia en la Universidad Internacional de Washington. Y dijo: no hay ningún desafío que se sitúe más allá de la capacidad creadora de la especie humana. Esta es nuestra esperanza. Cada ser humano es capaz de crear. Cada ser humano es capaz de diseñar su propio futuro. Cada ser humano es capaz de decidir y no actuar nunca más al dictado de nadie. Esta es mi pretensión, que en este libro expreso, y que por eso pues han hecho bien en ponerle referentes para el siglo XXI, porque creo que estas personas a las que aquí describo pueden ayudarnos mucho en nuestra trayectoria diaria. Muchas gracias. Queridos amigos, poco cabe añadir. Podríamos hacerlo diciendo quizá, mandando un mensaje de esperanza a la juventud española que está tan desorientada, para que recupere su libertad de conciencia, que es lo más profundo que necesita la patria española. Para ello sirven estas palabras aquí dichas, y también queremos decir que cuando Michelet acusaba a Hegel de petrificar la historia, decía a continuación que la historia no era para él la historia de las batallas que se habían librado, de los crímenes o las depredaciones, como Lord Acton ponía de relieve, que para él, que puesto que todos habíamos de morir, tenemos que aprender a amar a los muertos. Y decía Quevedo también que hablaba con los ojos con las generaciones anteriores. Esa es la trascendencia del hombre, del ser humano. Entonces, dentro de esa trascendencia, queremos transmitir a la futura juventud española este mensaje que este acto de hoy y este nombre de Federico Mayor Zaragoza nos ofrece en esta reflexión que hoy hacemos desde esta tribuna. Nada más, con ello se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.